ser, mira? Aeromoza o veterinaria. Robótica. Cocinero. Voy a estudiar para mamá. Química, farmacobióloga clínica. ¿Qué? Yo quiero ser guionista. De cada 100 niños que entran a primero de primaria, 20 ya no ingresan a secundaria. Poco más de la mitad, 52, la terminará en tiempo y forma. Y solo 16 llegarán a la universidad. En la última prueba PISA publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual México es miembro, nuestros resultados dejan mucho que desear. En matemáticas y ciencias, más del 80% de los alumnos reprobó o apenas pasó el examen, y en lectura, prácticamente 3/4 partes lo hicieron. México gasta en educación el 23% de todo su gasto programable, que significa el 7.1% de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué si gastamos tanto como los países escandinavos, nuestros resultados son tan deficientes? Nuestro sistema educativo, hay que decirlo con toda claridad, le ha fallado a los niños y a los jóvenes de México. Le ha fallado porque puso los ojos no en el derecho de los niños a una educación de calidad, porque puso el énfasis en los intereses, en las prebendas, en las quincenas e inclusive en las corruptelas de los adultos del sistema, de los políticos, de las burocracias, de las cúpulas sindicales. ¿Y quiénes quedaron en el abandono y en el olvido en medio de todo esto? Los verdaderos maestros, las comunidades escolares y los niños y los jóvenes. Hay mucha corrupción en el sistema educativo de nuestro país, es el principal rubro de gasto de México. Y sin embargo, esos recursos se aplican de una manera corrupta, opaca, con intereses políticos de por medio. No estamos aplicando bien ese dinero. Si la educación es tan importante y sabemos que estamos tan mal, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Pues nuestro lema en Mexicanos Primero es que solo la educación de calidad cambia México. Estamos convencidos de que no es el elemento único, pero es un elemento indispensable. Lo dice la experiencia internacional. No hay ninguna nación que haya llegado a los niveles de bienestar, de justicia, de progreso que nosotros anhelamos para México, que carezca de calidad educativa. Nuestro sistema educativo en educación básica tiene 25 millones de alumnos. No lo podemos cambiar de 2 alumnos en 2 alumnos, tenemos que lograr cambios sistémicos si queremos justicia para nuestros niños. Y eso va a significar que te vas a meter con intereses creados, que te vas a meter con personas que no quieren el cambio, que resisten el cambio. Un problema sistémico, lo primero que tienes que lograr son las condiciones para que se vuelva eminentemente público, para que esté a la luz de todos. Y en ese sentido, los primeros 4 o 5 años de Mexicanos Primero los dedicamos a hacer del asunto educativo, que era un asunto que esencialmente no existía en la agenda pública, volverlo un asunto central en la agenda pública. Mexicanos Primero comenzó identificando los principales retos de la educación y desarrolló propuestas de solución. Para sustentarlas, creó un área de investigación aplicada, cuyos estudios son referentes obligados a escala nacional e internacional. Para hacerlas realidad, ha impulsado el debate y construido acuerdos con el gobierno, el sindicato de maestros, la academia y el sector empresarial. Asimismo, amplió la coordinación con más organizaciones de la sociedad civil para incidir en la política pública educativa. Y constantemente promueve la participación corresponsable de la ciudadanía mediante campañas de comunicación social para sensibilizarla y movilizarla. En 2012 realizó el documental De Panzazo para hacer consciente a la población de lo que sucede en las escuelas. En Mexicanos Primero nos planteamos abordar el tema educativo centrado, por supuesto, en las personas, en los niños. Poner a los mexicanos primero significa poner a las niñas, a los niños, a los jóvenes en el primer lugar. Entonces pensamos que la forma de hacer nuestro planteamiento es establecer 2 metas en educación. En primer lugar, que haya trayectorias completas, que nadie se nos vaya de la escuela. La segunda meta es que esas trayectorias no solo sean completas, sino sean exitosas,
que no solo pases por la escuela, sino que aprendas en ella, porque auténticamente el derecho no es solo a estar inscrito en la escuela, sino a desarrollar tus potencialidades en conjunto con los demás. Entonces, la segunda meta es alcanzar los aprendizajes indispensables para la vida. Planteamos entonces 4 caminos para alcanzar estas 2 metas. El primer camino es recobrar la rectoría democrática de la educación, que debe estar en manos del Estado. El segundo camino es el de la profesionalización de los maestros. Los maestros tienen una de las tareas más delicadas. Se dice que se necesita toda una aldea para educar a un niño, y es cierto. Entonces, el maestro requiere del máximo apoyo y del máximo reconocimiento de la sociedad para poder hacer bien su tarea. El tercer camino es el que tiene que ver con el uso eficiente y transparente de los recursos. México es uno de los países que más gasta en educación en el mundo. Se gasta poco por alumno, y sobre todo no se gasta en el alumno, se gasta en el sistema. El último camino, el cuarto camino, tiene que ver con la participación y la autonomía de las escuelas. Después de un largo proceso social y público, en el que Mexicanos Primero participó activamente en conjunto con académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores para modificar el marco normativo de la educación, en 2013 se concretó la reforma al artículo 3º constitucional. Asimismo, consiguió que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se reestructurara y que se implementara el servicio profesional docente. Entre sus conquistas más recientes, destaca el haber conseguido, a través de un litigio que promovió Aprender Primero, brazo jurídico de la asociación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconociera el interés legítimo para impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación. A través de ese litigio, se obligó a la Auditoría Superior de la Federación a que impusiera sanciones y responsabilidades a las autoridades que desvían los recursos públicos destinados a la educación. En mi opinión, es la reforma más ambiciosa y más importante normativa educativa que ha intentado México en muchas décadas y quizá en toda su historia. Y hay que hacerla realidad. Y eso también tiene que ver con nuestra organización. Una vez que pasó el tercero y la legislación secundaria, no hemos dejado, pero ni un día, de abogar porque se implemente correctamente esa reforma. No hemos dejado de abogar ni un solo día, ni dejaremos de abogar. Compartir Fundación Social tiene el honor de reconocer el trabajo profesional, comprometido y valiente de Mexicanos Primero, Visión 2030, para garantizar que el derecho a aprender de todos los niños y jóvenes mexicanos se cumpla. Con el premio a la institución por su incidencia pública en la construcción de un Estado de Derecho social y democrático.